Por eso prefiero educarme financieramente, por eso leo libros, porque es mi mayor activo. Imagina que te levantas mañana por la mañana, estando en la calle, sin tener nada. No tienes ni un solo contacto en tu red. Todo lo que tienes son los conocimientos y la experiencia que has adquirido a lo largo de tu carrera. ¿Cómo se construye a partir de ahí? Bueno, lo he pensado muchas veces. No es nada del otro mundo. Solo tienes que averiguar qué se necesita y qué se quiere y luego hacerlo. La gente siempre se desquita con, ¿cómo se llama? La industria de la comida rápida. Si tuviera que volver atrás, trabajaría para McDonald's. La razón por la que iría a trabajar para McDonald's no es por los $7-15 la hora. Eso realmente no me importa. Tampoco me gusta la comida de McDonald's, pero tiene los mejores sistemas empresariales del mundo. ¿De qué otra manera puede una empresa contratar prácticamente a personas sin educación universitaria y construir una industria de comida rápida en todo el mundo? Además tienen el mejor sistema, por eso dentro del pequeño mundo de McDonald's puedes aprender todo lo que necesitas aprender sobre negocios, excepto la parte de gestión. Por eso iría a trabajar a McDonald's para aprender aún más. Veo la vida como un aprendizaje, aprendo constantemente, leo y estudio constantemente. Paso la mayor parte del tiempo como en empresarios. No paso mi tiempo con gente que se queja de la economía. De ser así, nada cambiaría realmente, simplemente elijo ser empresario. Los empresarios tienen una cosa en común. Siguen adelante. Cambias las reglas y reinventan las reglas. No se quedan con una sola respuesta. A un empresario de verdad le da igual en qué país esté. Esa es mi creencia. Me encanta. Es solo una mentalidad. Algo así como, si te metes conmigo, encontraré la manera de evitarlo. Tengo un amigo que es alguien de un entorno multifamiliar muy rico en Francia. Y ya sabes, Francia es tan comunista como puede ser. Tienen el 75% de línea superior para los que ganan millones de dólares. Sí, por eso vive allí. Empezó a comprar viñedos en Napa y Sonoma. Fue el gobierno francés y le dijo que quería enviar su vino a granel a California. Y luego el gobierno le dijo que no podía hacer eso. El gobierno francés fue el que dijo que no se podía enviar. Y ahí estaba este tipo, creo que es la quinta generación de vinos franceses. Este tipo es un empresario. El empresario dijo, está bien, no puedo enviarlo en barriles. Dijeron, exacto. Contestó, está bien, lo enviaré en botellas. Así que embotelló todo el producto, que le costó más dinero, pero aún así descubrió cómo hacerlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ahora lleva su vino a California y todo eso. Fue de nuevo al gobierno francés y le dijo, ¿mejor así? Realmente no saben si es mejor, pero están muy confundidos porque en realidad no rompió ninguna regla. Lo repetiré de nuevo. Emprender es primero una mentalidad, un conjunto de habilidades y reglas. Y dependiendo de si eres un empleado o una pequeña empresa, las reglas son diferentes. La mentalidad es diferente y las habilidades son diferentes. Soy alguien muy tímido. Muy tímido. Volví a Vietnam pudiendo matar gente, pero no pudiendo hablar con ella. Un día le dije a mi madre, he decidido seguir los pasos de mi padre rico, quiero ser empresario. Y contestó, tienes un problema. Le dije, ¿cuál es? Dijo, eres tímido. Le dije, ¿qué tiene de malo ser tímido? Dijo, que tienes que vender, tienes que gestionar el rechazo, es la habilidad número 1. ¿Puedes manejar el rechazo? La respuesta fue no, yo no podía manejarlo. Así que dije, aún así quiero aprender a vender. Esto fue en 1973, yo tenía 25 años y fue cuando mi padre rico preguntó, ¿cómo está tu vida amorosa? Le dije, apesta, añadió, ¿te cuestas con alguien? Dije, no. Respondió, es porque no puedes vender. ¿La habéis entendido? Por eso, cuando hablo de la habilidad que se necesita, digo, cuando la mierda golpea el ventilador, es mejor empezar a vender. Fui a trabajar para Xerox en 1974, por lo que tuve que aprender a vender. Tardé 4 años y me convertí en el número 1. Y hoy soy un autor bestseller. La mayoría de los entendidos me dicen que no sé escribir. Efectivamente, no sé escribir, pero sé vender. Si no puedes vender, no ganas dinero. Punto. Fin de la declaración.
Que tengas un producto no significa una mierda. Lo importante es que empieces. No me importa con qué producto empieces, pero empieza. Yo empecé con carteras de nylon. El éxito me aniquiló. No podíamos vender. Y de repente despegó. Entonces no encontraba financiación. No podía financiarlo. Porque las ventas seguían por las nubes. El problema es que seguía pidiendo prestado y no podía mantener las ventas. Esa fue la siguiente lección. Pero así es como aprendemos. Fui uno de esos chicos a los que no les gustaba la escuela. La escuela está bien para la gente a la que le gusta la escuela. Pero yo tenía a mi padre pobre, jefe de educación, doctorado en la junta del gobernador de Hawái y todas esas cosas. Y aquel muchacho, yo estaba suspendido porque no podía leer, no podía escribir. Realmente no es que no supiera ni leer ni escribir, simplemente estaba aburridísimo. Era algo así como, hey, por eso... Lo que hice en su lugar, cuando conocí a mi padre rico, que era el padre de mi mejor amigo, él usaba estas cosas llamadas juegos. Los juegos son las mejores herramientas de enseñanza. Cuando estoy jugando, así es como los ricos enseñan a sus hijos estrategias de batalla, con el ajedrez. Mi padre rico me enseñó a ser un hombre rico jugando al Monopoly. Jugamos al Monopoly hora tras hora tras hora. La fórmula para una gran riqueza en el Monopoly es 4 casas verdes, un hotel rojo. Actualmente en Arizona poseo 8000 casas verdes y varios hoteles rojos. Simplemente juego al Monopoly en la vida real. Este es el poder de un juego, porque un juego te involucra mentalmente, físicamente, porque tienes que mover la ficha emocionalmente, porque cuando alguien me noquea me digo, despierta, has cometido un error, y espiritualmente, porque es el espíritu el que gana. No sé si has visto jugar al Golden State. Amo LeBron James, me encanta Cleveland, pero un solo tipo no puede con un equipo. Creo que LeBron anotó el 60% de los puntos en asistencias y demás, pero un equipo mejor les ganó. Cuando miras hacia los negocios, son lo mismo. Los negocios son un deporte de equipo. Tengo que tener buenos contables, buenos abogados, buenos chicos de marketing, buenos chicos de tecnología, un gran personal. Tengo que tener grandes líderes. El problema con la mayoría de los empresarios es que son autónomos, por lo que renuncian a su trabajo. En América actualmente, la SBA, la Administración de Pequeñas Empresas, ha informado de que hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas. 28 millones. 24 millones están clasificados como no empleadores. Es decir, son un equipo de un solo hombre. Ya sabes, serían como el tipo este que dijo, está bien, te voy a contratar. ¿Estás loco? Pero eso es lo que la mayoría de los empresarios están tratando de hacer, porque eso es lo que se le ha enseñado en la escuela para ser un individuo fuerte. Realmente, en la escuela, yo era muy exitoso siempre y cuando sí pudiera cooperar a la hora del examen. Se llama hacer trampa. En el mundo real, los que tienen el equipo más grande ganan. Por eso, lo único en lo que me centro es en formar el mejor equipo. Mientras tanto, muchas veces, los estudiantes de sobresaliente en la escuela, son los médicos y abogados, están sentados allí solos. Son blancos fáciles, pero son empresarios. Es una mentalidad, una táctica y una estrategia. Fui a la escuela militar, soy un ex-marine. Pienso como si estuviera en una operación militar. Por eso me encanta el ajedrez. La mayoría de los empresarios dejan su trabajo y dicen, está bien, voy a ser un empresario. Será una masacre. Porque fueron a la escuela, aprendieron a conseguir un trabajo y hacían los exámenes por su cuenta. Tenían que ser los más listos. Y así son como LeBron James. No quiero ser el más listo de mi equipo, pero quiero tener el mejor equipo. Y por eso gano la mayoría de mis partidos. Eso es genial. Otras cosas de las que cuando la gente dice vive por debajo de tus posibilidades. No te gusta vivir por debajo de tus posibilidades, ¿verdad? No. Y creo que cuando le dices a alguien vive por debajo de tus posibilidades, acabas con su espíritu. Es como decirle a alguien, si quieres perder peso, haz una dieta de hambre. No le hará estar más sano matarse de hambre. Por eso prefiero educarme financieramente, por eso leo libros,
porque es mi mayor activo. Quiero alimentar mi cerebro para poder ampliar mis medios sin endeudarme en exceso o empezar a perder, porque la deuda, se podría decir, es un arma de doble filo. Puedo decirle a alguien que vive por debajo de sus posibilidades es casi inhumano. Nunca me sentí bien haciéndolo. Quiero esforzarme a hacerlo mejor cada día. Me gusta la buena vida. Siempre cuento la historia de ir en taxi hasta tu jet. Estaba en un jet que era un pequeño Learjet. Miré hacia arriba y había un 727, y cuando pasé por debajo de él dije, Dios mío, ahí están los chicos grandes y sus juguetes. Sin embargo, me inspiró. Dije, está bien, estoy en un Learjet. Ahora es el momento de dar un paso adelante. Y eso no significa que el jet me hiciera más feliz. Lo que me hace más feliz es querer mejorar, ser más inteligente, hacerlo mejor. Si no hubieras tenido a tu padre rico en la vida, ¿qué estarías haciendo hoy? Es difícil decir qué hubiera pasado si no hubieras tenido a mi padre rico, porque de niño probablemente a partir de los 5, 6, 7, 8 o 9 años quería ser rico de verdad. Creo que lo primero es el deseo y luego, naturalmente, buscas tus modelos y maestros. En mi vida he tenido múltiples padres ricos. Mi padre rico a partir de los 9 fue el padre de mi mejor amigo. Actualmente sigo buscando mentores, hombres y mujeres sabios, porque así es como te vuelves más sabio, juntándote con gente inteligente. Todo el mundo dice que es difícil encontrar una buena oferta inmobiliaria cuando estás empezando. ¿Cuál es el valor de una buena red y de buenas asociaciones? Lo diré otra vez, en 1973 volví de Vietnam. Era piloto allí e hice un curso de bienes raíces. Costaba $385, 3 días de duración. Ese era un montón de dinero por aquel entonces. Solo ganaba $500 al mes, por lo que $385 era todo lo que tenía. Y el instructor al final del programa dijo, éramos una clase de unos 30 alumnos, dijo, tu educación comienza cuando, ahora que dejas el curso, no te educaste mientras duró. La tarea fue que todos nosotros, los 30 que éramos, teníamos que confrontar equipos de 2, 3 personas y teníamos que ver 100 propiedades en 90 días. Nos dijeron, no compréis nada. Simplemente mirad 100 propiedades y haced una evaluación de cada propiedad escribiendo una breve reseña sobre ella, porque es buena, porque es mala. Al final de los 90 días y las 100 propiedades, entonces decidiréis si vas a comprar algo. Añadió, si no habéis encontrado una propiedad en 100 visitas, empezad de nuevo. Ya sabes, empiezas de nuevo con otras 100. Por eso la mayoría de las personas no son ricas, porque no están dispuestas a pasar por este proceso de mirar un centenar de opciones para encontrar una oferta. Verdaderamente, y tú y yo lo sabemos, miras un montón de ranas para encontrar una princesa, ¿verdad? Pero cuando encuentras a una princesa, todo el mundo dice, pero bueno, ¿cómo has tenido tanta suerte? Bueno, mira un montón de perros sucios por ahí. Al final esto es lo mismo que ocurre en cualquier cosa en la vida. No te cases con el primer hombre o mujer que conoces. Con suerte besarás a un par de ellos antes de hacerlo. Mi último sueldo aún lo recuerdo claramente. Fue uno de los peores y mejores días de mi vida. Yo estaba en Puerto Rico y estaba trabajando para Xerox. Mi jefe me dio mi último. No era un cheque de pago, era un cheque de bonificación. Creo que era unos $30,000 imponibles. Es el único problema con ello. Recibí aquel cheque y dije, ¡santo cielo! ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, estaba emocionado, pero también perturbado. Entonces un tipo se me acercó, su nombre era John. John me dijo, vas a volver. Le pregunté, ¿por qué? Dijo, porque vas a fracasar. Lo miré y le dije, son unas palabras desafortunadas. Porque eso es lo que él hizo. Dejó Xerox, fracasó y volvió. Le dije, verás, bla, 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 tú fracasaste y volviste, pero yo voy a fracasar y nunca voy a volver. Esa es la actitud. ¿Sabes lo que quiero decir? Si dices, bueno, si fracaso volveré con mamá y papá, entonces eso es lo que harás. Cuando fracasé, es cuando me convertí en empresario, porque no tenía dinero, no tuve dinero durante años, no tenía un salario, porque eso es lo que mi padre rico me animó a hacer. Cuando no tienes un salario te vuelves más hambriento e inteligente, y es una prueba de tu carácter. ¿Te convertirás en un ladrón? ¿Te volverás deshonesto? ¿Engañarás y robarás? ¿O te convertirás en un mejor ser humano? Esa es la ventaja de convertirse en empresario. Realmente descubres quién eres cuando no tienes nada.
Si eres empresario y quieres ser un gran empresario, los dotes de liderazgo y de comunicación son más importantes que un título de derecho, porque todo esto, cuando empecé la compañía Padre Rico, lo que hice fue tener ese mismo sentido de trabajo en equipo dentro de Padre Rico. Es por ello por lo que no hay rangos en todas estas cosas en esta empresa. Todo el mundo puede decir lo que quiere decir, la gente es libre de hacer lo que quieran. Me mantengo fuera de su camino y hacemos el trabajo. El toque de Midas son las 5 cosas que tienes que tener o debes recordar. El número 1 es el pulgar, que es la fuerza de carácter. Si fracasas, levántate, no mientas, no hagas trampa, mantente levantado, asúmelo, sigue adelante con fuerza. Esa es la concentración. El dedo índice, aquí es donde voy a hablar de cómo fui a la escuela de vuelo, preparándome para volar en Vietnam. La gente te disparaba y debías concentrarte en tu objetivo, aunque te matasen en el proceso. Todo el mundo sabe que esto es lo que representas. Donald representa la riqueza absoluta. Lo que yo defiendo es una educación financiera muy simple, mantenerla simple, enseñar a la gente a manejar su dinero. Es lo que defiendo y nunca salgo de ese camino. Los dedos anulares son para las relaciones. Si alguien tiene un problema financiero, ya sea una empresa, un país o un matrimonio, es porque tiene una mala relación. Y lo que Donald Knight diría es que no se puede hacer un buen negocio con un mal socio. Dios sabe que he tenido algunos malos socios y eran sencillamente incompetentes. Aún así fingían ser los más listos. Luego tenemos al pequeño, que es el dedo meñique. Todo empresario debe hacer algo que nadie más haga. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Walmart. Todo su sistema de negocio está diseñado para darte el precio más bajo posible. Por otro lado, las pequeñas tiendas de mamá y papá dirían, bueno, pondremos las cosas en oferta. No es lo mismo, FedEx dice de la noche a la mañana. Eso es todo. Construyeron toda la compañía alrededor de esa pequeña promesa. Domino's Pizza en América significa pizza en menos de 30 minutos. Todo el negocio se construyó en torno a una simple pequeña promesa. Estas 5 cosas son las que hacen a los empresarios extremadamente ricos o extremadamente pobres si no las tienen. ¿Hay algún momento para abandonar un proyecto? Eso no está en mi vocabulario, verás. Tengo una ventaja injusta, fui a la guerra, y en la guerra estoy vivo porque otros murieron por mí. Cuando ves las cosas así ya sabes cómo podría renunciar. La mayoría de la gente es debilucha, manipulable, cobarde, no tiene lo que deberían tener, así que deberían conseguir un trabajo. Un diagrama muy importante que mi padre rico me enseñó cuando yo era pequeño fue un diagrama conocido como el cuadrante de flujo de caja. El cuadrante se compone de las 4 personas diferentes que componen el mundo de los negocios. Mi padre rico dijo, en el mundo de los negocios están las C y E. Significar empleados, siempre se puede saber, decía, quiénes son empleados por sus valores fundamentales. Los empleados, ya sea el presidente o el consejero de una empresa, siempre van a decir las mismas palabras. Las palabras son, busco un trabajo seguro, protegido y con beneficios. Eso es lo que les convierte en empleados, porque sus valores fundamentales son la seguridad. El otro de los 4 es el S, es decir, el propietario de una pequeña empresa o el autónomo, y de nuevo, sus valores son fundamentales, les llevarán a utilizar las mismas palabras, que son, si lo quieres bien hecho, hazlo tú mismo. S también significa que trabajan solos, generalmente actúan con una sola persona u operan por sí mismos. En el lado derecho del cuadrante están las B. Lo que mi padre rico dijo que fue la B representaba un gran negocio o algo como Bill Gates. Forbes define a la gran empresa como 500 empleados o más, y sus palabras son diferentes. Ellos dicen, estoy buscando un buen sistema, una buena red y las personas más inteligentes que conozcas para ayudar a dirigir mi negocio. La diferencia respecto a la S es que no quieren dirigir la empresa ellos mismos, quieren que otras personas inteligentes dirijan sus empresas por ellos. Luego el cuarto del cuadrante es la I. I significa inversor. Estas son personas que tienen dinero trabajando duro para ellos. Estas son las personas que tienen personas que trabajan duro para ellos. Y estas son las personas que trabajan duro para los ricos. Lo que hay que destacar es que la mayoría de la gente que va a la escuela está programada para el lado E y el lado S, por ejemplo. Fue mi padre pobre quien siempre me dijo, hijo, ve a la escuela para que puedas conseguir un trabajo agradable, seguro y protegido. Mi pobre padre quería que yo fuera un empleado desde que era un niño, conseguir un trabajo seguro, un sueldo fijo y beneficios. Yo no quería ser un empleado. Yo dije, mamá y papá, yo quiero ser un hombre rico, y peleé con mi padre. Mi madre finalmente dijo, hijo, si quieres ser rico, mi madre era una enfermera registrada y ella dijo, si quieres ser rico, las personas más ricas que conozco son médicos. Mi madre quería que yo me convirtiera en un especialista o una persona de negocios pequeños. Les dije, y solo hay un problema con eso, mamá. Los médicos son muy inteligentes y
ella dijo, ahí le has dado, no vas a ser médico. Fui a la escuela, tengo un bachillerato en ciencias, puedo conducir barcos y volar aviones, volé para el cuerpo de marines, pero nunca he usado nada de educación porque querían convertirme en un dueño de negocio. Fue mi padre rico quien básicamente me dijo, conviértete en propietario de un negocio y aprende a ser un inversor profesional. La principal razón es que lo que pasa con la inflación es que tu dinero en efectivo se convierte en basura. Número 1. El sector inmobiliario utiliza deuda. Y puedes saber esto o no, pero el dólar estadounidense es deuda. En otras palabras, el dinero no puede existir a menos que alguien lo pida prestado. Y así es todos estos tipos. Nuestro amigo Dave Ramsey siempre dice, vive libre de deudas. Yo digo, tienes que estar loco. Pero quiero respaldar a Dave. Si no sabes cómo manejar la deuda, definitivamente vive libre de deudas, ¿verdad, Kenny? Sí, es cierto. Estoy de acuerdo. Si no sabes lo que es el dinero, ni cómo utilizarlo, entonces tienes razón. Así es, conocí a Dave en un restaurante de por aquí cerca y es un gran tipo. Su consejo para la mayoría de la gente es, corta tus tarjetas de crédito, sal de las deudas y todo eso. Pero me temo que va a empeorar. Bueno, no tienes que tener miedo de eso, ya está sucediendo, definitivamente está sucediendo. El problema de este año y el próximo va a ser lo que llamamos el vencimiento de la deuda. Bien, deuda que ya ha vencido. Otra cosa que hay que entender son los diferentes tipos de bienes raíces. Algunas de las peores propiedades son los edificios de oficinas. Hay gente que piensa, va a ser el dueño de un edificio de oficinas en Manhattan. A día de hoy va a estrellarse. Se van a llevar mucha gente por delante. Acabo de leer un artículo hoy, Robert, el cual dice que las ciudades y los condados están otorgando una gran cantidad de dinero a los constructores para invertir en los edificios de oficinas en apartamentos. Ellos ya saben, esos edificios de oficinas van a ser adefesios en algún momento. Sí, fui alumno del Dr. Buckman Fuller, le llamaban el genio amistoso. John Denver lo llamó el abuelo del futuro porque era un futurista hace muchos años, en los 80. Le oí decir que los edificios de oficinas serían en algún momento hogares para las personas sin hogar. Yo dije, ¿qué? Para mí, por aquel entonces fue como un sacrilegio y ahora está aquí. Parece toda una predicción. ¿Hace cuánto sucedió? ¿Más o menos 50 años? Hace 50 años estuve escuchando a este tipo mientras decía que los edificios de oficinas pronto serían refugios para indigentes. Y si miras el número de personas sin hogar está explotando. No quiero ser el dueño de un refugio para indigentes. Va a ser el peor de los tiempos para los bienes raíces o lo mejor de ellos, ¿verdad? Sí, es lo que le digo a todo el mundo. Es un momento confuso para muchos. Algunas personas no están seguras de qué hacer. Algunas personas tienen miedo. Algunas personas tienen miedo de comunicarse con sus socios principales o socios generales, con los bancos y demás. Hay mucha gente haciendo muchas cosas diferentes. La razón por la que vivir libre de deuda no tiene sentido es simplemente porque las monedas fiduciarias, ya sean que se llamen dólar estadounidense, yen, peso o euro, son deuda. Y son instrumentos de deuda. Como bono es un instrumento de deuda. Y es por eso que cuando Dave Ramsey dice vivir libre de deudas es contraindicativo. ¿Cómo puede ser así si es deuda? Pero lo bueno de la deuda es que es deuda, y encima cuanta más deuda usas, menos impuestos pagas, ¿verdad? En lugar de luchar contra la Fed, sé la Fed, ¿cierto? Sí, sí. Y eso es muy obvio para ti, como para Buckminster Fuller. Pero no es obvio para mucha gente. Limítate a hacer lo que la Fed hace. Sí, son mercados bastante extraños. Estamos en una grave crisis, la economía mundial está en serios problemas, pero también es un momento de grandes oportunidades. Como probablemente muchos de vosotros sabréis, usamos deuda todo el tiempo, 100% deuda. Sí, acabamos de cerrar el acuerdo, Robert, de 5.2 fijo. Todavía hay ofertas, hay una gran desconexión entre el vendedor y el comprador, eso es seguro, y la diferencia, por supuesto, es el precio de la deuda, así que el coste de la hipoteca, los tipos de interés han subido como todos sabemos. Lo interesante o la ironía es que los bienes raíces en sí ya están yendo bastante bien. Están bastante llenos, tienen un constante crecimiento al alza. Estamos viendo algunos grandes aumentos en los gastos. Pero la gran diferencia está en el coste de la deuda. No puedes pagar tanto cuando los costes de la deuda son más altos. No puedes pagar tanto por la misma propiedad que hace un año. Correcto. Y la razón por la que Kim y yo invertimos con Kenny es porque tu socio es un ex banquero. Sí, Ross, sí, el mejor. Y lo que digo es que es un juego de deuda, lo es. Y los bienes raíces se venden. Kim y yo acabamos de vender, 5 propiedades en los últimos 2 meses.
Sí, bueno, piénsalo. Si puedes arreglar tu deuda ahora mismo, la tasa que cerramos ayer, Robert, es menor que la inflación. Sí. Es decir, piensa en ello. Pedir prestado a menos de la inflación, así como se hace cuando hablamos de dinero. ¿Qué es lo que se hace? Sí, lo bueno también es que los recién iniciados están llegando ahora a la superficie. Sí. Me siento terrible por la gente porque la gente viene a mí y me dice: "Oh, seguí tu consejo, compré bienes raíces". Y yo digo: "Santo cielo, los bienes raíces no son como las acciones. No compras bienes raíces como si compraras Apple. La diferencia es que si compras acciones de Apple y digamos que están a $10 y bajan a 6, puedes salirte de ellas muy rápidamente. Pero con los bienes raíces no es tan líquido. Y es por eso que tienes que ser más inteligente, y por lo que me da vergüenza es cuando la gente dice: "Oh, acabo de entrar en los bienes raíces", y yo digo: "Oh, Dios mío". Es como saltar de un tren en movimiento o algo así. Están pasando muchas cosas en el sector inmobiliario. Muchas cosas, y creo que lo que pasa es que tipos como tú, o diría que cualquiera por encima de los 50 años, lo ha visto. Lo ha visto. Han visto los ciclos, han visto el dolor, si es lo que lo hicieron, porque hay mucha gente que es bastante ilusa sobre: "Oh, el próximo año va a ser". Y así ha sido durante años. El próximo año va a ser mejor que el año pasado. Simplemente no es el caso. No. Lo que pasó desde 2008 es que siguieron bajando los tipos de interés y toda la economía mundial entró en una burbuja. Correcto. Una burbuja inmobiliaria, una burbuja de los bonos y una burbuja bursátil. Y así todo se infló, pero cuando empezaron a subir los tipos de interés en 2020, muchas de esas burbujas empezaron a explotar, y así son las buenas y malas noticias. Lo que le advierto a las personas es que si tienen un planificador financiero de, digamos, 35 años, ese planificador financiero solo ha conocido un mercado alcista, porque a medida de que bajaban los tipos de interés, el mercado seguía subiendo. Por eso cuando me encuentro a algunas de las mujeres y hombres jóvenes dicen: "Oh, sí, todo lo que conocen es un buen mercado", pero las mayores oportunidades flotan cuando los cuerpos empiezan a flotar. Cuando los cuerpos empiezan a flotar a la superficie dicen: "Oh, Dios mío, no puedo creer que eso haya surgido, Dios mío, mira eso". Hay muchísimos acuerdos surgiendo cuando los peces empiezan a flotar, y cuando cumple el dicho, tu ganancia se hace cuando compras. Sí, así es, no cuando vendes. Y también está el flujo de caja frente a la estrategia de plusvalía que expusiste en Padre Rico y Padre Pobre. Este es el momento en que la gente va a empezar a darse cuenta de esa filosofía. Esa ha sido nuestra filosofía todo este tiempo. Todo lo que tengo fluye en efectivo, y ese no es el caso para mucha gente. Mucha gente compró grandes activos con una estrategia de plusvalía y, adivina, esa ganancia no está ahí. A las estrategias de plusvalía las llamamos flipping. Cuando conocí a Kenny hace 20 años y algo, todo el mundo hacía flipping, restauraban las casas y demás. Entonces, cuando compras una propiedad por, digamos, 10,000, sube a 15,000, lo vendes y ganas 5. Sí, pero pagas ganancias de capital. Sí, nosotros no hacemos eso. Correcto, y yendo más allá, aunque compres una propiedad de 200 unidades por $20 millones, la cual piensas que va a llegar a 25 millones, es lo mismo. El problema es que no vale 25 millones de dólares, probablemente valdrá 18 millones, por lo que si compras 20 millones de dólares, ahora valdrá 18 millones de dólares. Ahí está el problema. Me río porque este mundo está lleno de gurús inmobiliarios. Sí, si eres un ama de casa o un marido de casa y compraste 2 propiedades inmobiliarias, no eres Donald Trump en lo que a mí respecta. Cierto, pero hay muchos de estos charlatanes en YouTube y he discutido con algunos de ellos. Un tipo dijo: la forma de hacerse rico es salir y comprar un inmueble de 200 unidades de apartamentos. Y yo dije: no se empieza con un inmueble de apartamentos de 200 unidades, idiota. No, eso es un suicidio. Sí, pero eso es lo que estaba vendiendo. Y sé que el truco se llama cebo y cambio, así que vas allí, él te muestra cómo ustedes dos pueden comprar un inmueble de apartamento de 200 unidades con nada de entrada y todas estas cosas. Pero estás en el rango de millonarios, hay que ir rugiendo y tratar de hacerlo. Su verdadero truco es venderte lo que él está vendiendo. Por supuesto, no puedes hacerlo y yo puedo hacerlo por ti. Sí, exacto. Son tiempos aterradores, pero también emocionantes. En realidad es muy emocionante. Sí, recuérdalo siempre, tu ganancia se hace cuando compras. Y una de las cosas que realmente me entristece de la gente es que cuando los bienes raíces comenzaron a subir, todo el mundo empezó a saltar. Sí, ¿lo recuerdas? Sí. Y no es el momento de saltar, no cuando está subiendo. Cuando quieres montarte en la montaña rusa, cuando va hacia abajo y luego comprar. Sí, claro. Cuando hay una fila de gente tratando de comprar el activo, eso significa que se acabó.
Sí, es tan emocionante en este momento. La economía está en el terreno inestable, los bancos están fallando por todas partes y la pregunta es, ¿qué haces tú al respecto? Y me emocionó mucho por tus ganancias se hacen cuando compras y cuando los precios de los bienes raíces se desploman. En realidad es el mejor momento para ser un comprador, pero lo vuelvo a repetir, me encuentro con personas que son aficionados en este negocio. Ellos esperan, oh, el precio subió $100,000, subió $200,000, tenemos compradores haciendo fila para la propiedad. Y ahí es cuando la gente entra. Debería salir corriendo en ese momento. Cuando el mercado inmobiliario se desplomó, se ha desplomado varias veces. Yo estaba tratando de cerrar un acuerdo con una tasa de interés de al 12%. Actualmente, ¿cuál es tu porcentaje? Sí, ronda entre el 5 y el 6%. Habría matado en aquel entonces por una tasa de interés del 5 y al 6%. Por lo tanto, siempre es un buen momento, pero tienes que saber lo que estás haciendo con los bienes raíces. Sí, bueno, casi todas las personas de bienes raíces la que escucharás no empezaron con dinero, no. Quiero decir, rara vez lo hacemos, en realidad no necesitas dinero para empezar, necesitas un trato y eso es lo que terminas aprendiendo. Es incluso peor que eso, mi padre rico siempre decía que únicamente la gente perezosa utiliza su propio dinero. Lo sé, Dios mío, qué gran declaración, ¿es verdad? Sí. Es decir, la gente no se da cuenta de cuando pones tu dinero en un seguro, una pensión o incluso en un banco. Es un pasivo para esas instituciones, punto. Te deben gastos en forma de intereses. Ese es el problema para ellos. Así que tienen que prestarlo a tipos como nosotros. Correcto. Y eso se llama DPO o el dinero de otras personas. Y siempre recuerda esto, el dólar estadounidense o el euro y todas estas otras monedas llegan a existir únicamente porque la gente pide préstamos. Sí. Y es por eso que nuestro amigo Dave Ramsey dice vive libre de deudas. Y es un buen consejo si no sabes lo que estás haciendo. Va a haber muchas ofertas flotando en este momento, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Y si dices, oh, no tengo dinero, bueno, tonto, se supone que no debas utilizar tu propio dinero de todos modos. Se supone que siempre debes utilizar el dinero de otras personas. Eso es así al 100%. Y también en forma de deuda y capital el dinero es. A nadie le importa cómo se llama, solo tiene un precio diferente. Tienes que ser más inteligente. Eso es todo lo que significa. Eso es lo que le digo a todo el mundo. De hecho, ayer estaba haciendo un podcast y dije que toda mi carrera había girado en torno del 5, 6, 7% en tasas de intereses. Por lo que ahora mismo me parece muy normal. El único problema es que los precios son altos. Y los vendedores ahora se están empezando a dar cuenta porque casi no hay transacciones. Por eso la burbuja subió y ahora está bajando. ¿Sabes cuáles son las personas que están en problemas? Las personas que entraron tarde. Estaban en la parte superior del mercado y pensaron que iban a seguir subiendo. Esa es una gran mentira. Que los bienes raíces siempre suben. Eso no es cierto en absoluto. No, Dios mío, es una ilusión. Esa es la mentalidad del rebaño, ¿verdad? Todo el mundo está saltando, me lo voy a perder y el próximo año va a ser mejor que el año pasado. Así no es como funcionan los bienes raíces. El retorno infinito es bastante simple. Digamos que Robert y Kim me dan $1 millón, lo junto con otros $9 millones, compramos una propiedad de 10 millones, hago crecer el valor a 15 millones, él voy al banco y le sumo otro préstamo de 10 millones, le devuelvo los 9 al titular de la deuda original o al banco, te doy a ti tu $1 millón y estamos en el acuerdo por cero. Ese es el retorno infinito. Así es, supongamos que Kim y yo ponemos $1 millón, que es más o menos normal para nosotros. Recuperamos ese dinero a través de la deuda. Sí. Y eso es dinero libre de impuestos. Sí, porque no pagas impuestos sobre la deuda. Estamos adquiriendo nueva deuda, reemplazando deuda vieja y capital. Y eso es un retorno de capital. No es ganancia de capital y no es una venta. Lo más genial de Kenny es que no es como uno de esos gestores de fondos. Esto es para mí y el resto es para mí también. Es decir, cuando Kenny habla de retorno infinito, sus inversionistas obtienen un retorno infinito también, porque toman prestadas las ganancias. Así es, cuando pides prestadas las ganancias no hay impuesto sobre la deuda, lo tienes. Interesante asunto, ¿no? No hay venta. Hacienda quiere su parte cuando vendes algo, pero no estamos vendiendo, estamos refinanciando. ¿No es diferente una refinanciación en efectivo de tu propia casa? Sucede al final, ¿lo crees o no? Al final de un ciclo inmobiliario donde la gente está luchando por tratar de llenar las unidades, en realidad canalizan otras unidades en electrodomésticos, termostatos y cosas por el estilo, solo para tratar de obtener un flujo de caja de otra cosa. Y es por desgracia al final del ciclo. No se necesita dinero para hacer dinero. Es verdad, tienes que tener la fuerza mental, el equipo. Cuanto más lejos estés de la verdad, en torno a tu salud, en peores condiciones estarás. Es bastante interesante observar cómo la realidad de tu perspectiva, incluso tu opinión, puede estar muy lejos de la verdad. Cierto.
Y una de las verdades es cuando la gente es pobre y dice, bueno, no tengo dinero, no puedo permitírmelo. Eso no es verdad. Efectivamente no es verdad. Esa es la opinión que tienes de ti mismo. Sí. Tienes el poder de hacer lo que quieras. Es un momento tan emocionante, pero como sabrás, todo el mundo está en serios problemas porque nuestros bancos están en problemas. Lo están. Y hay mucha gente que dice que solo estamos en el comienzo. Los compradores de vivienda con buen crédito ahora van a pagar una tasa hipotecaria más alta que aquellos... ¿Puedes creerlo? Con menos de 650. Increíble. Lo están subvencionando. Lo hacen. No puedo creerlo. Básicamente están diciendo que si tienes buen crédito vas a subvencionar a los que no lo tienen. Entonces ¿no nos devolvería a donde estábamos en 2008? Cuando estaban dando préstamos a aquellos que realmente no podían pagarlos o siquiera devolverlos. Desde luego. Se está pareciendo a eso, seguro. Si la cosa es que no afecta al mercado inmobiliario comercial en absoluto, como sabrás, pero afecta a las familias mucho. Cualquier cosa en la que estén utilizando su crédito real es sencillamente una locura que ni siquiera puedo creer que está pasando. Y si eres un inversor únicamente de viviendas unifamiliares y eso es lo tuyo, esto podría ser una oportunidad que parece aproximarse, es decir, es algo a lo que echarle un vistazo, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Si simplemente no entiende la lógica en torno a ello, porque básicamente todos crecimos tratando de alcanzar un buen crédito, todo el mundo, quiero decir... Nuestros padres nos lo inculcaron, nuestros padres lo tenían, parece que como que el guión se hubiese dado la vuelta, no sé cómo, no lo vi venir. Definitivamente no creo que vayamos a ser capaces de arreglar la inflación por un tiempo. Así que ese es el número uno, hay que tener mucho cuidado, nunca hemos tenido que pensar demasiado en ello, la inflación ha sido baja y poco a poco erosionó nuestro poder adquisitivo, pero... ahora es diferente, nos hemos quitado los guantes, así que creo que ese es el número uno. No puede uno simplemente anclarse a la tierra porque vamos a estar el 5 o 6% de inflación. Es decir, estamos hablando de un 15 o 20% de reducción en el poder adquisitivo en tan solo unos pocos años. Por todo esto, lo primero que tienes que averiguar es cómo poder cubrirte contra la inflación. Puede ser un montón de cosas. Lo que va a crecer con la inflación no necesariamente tienen que ser bienes raíces. Puede ser cualquier cosa. La deuda es sin duda una de esas cosas. Pensé que iba a haber un gran problema con los bienes raíces porque Kim y yo teníamos una propiedad y la pusimos a la venta por 9,75 millones de dólares y el agente inmobiliario nos dijo que nunca se vendería. Se vendió inmediatamente. La principal razón es que lo que pasa con la inflación es que tu dinero en efectivo se convierte en basura. ¿Aceptaste el consejo de un agente inmobiliario? Entremos en eso, Kenny. Acabas de mencionar que hiciste un trato con un 5.2 fijo, que es menor que la inflación. Por lo que si puedes encontrar esas ofertas y trabajar en ello, entonces no importa realmente qué activo es, si funciona el acuerdo. El otro punto realmente bueno es que no solo estás pidiendo prestado a menos de la inflación, sino que también obtienes todos los beneficios fiscales, la depreciación y todas esas cosas, el flujo de caja libre de impuestos, eso es todo lo que viene con ello. La razón por la que el agente inmobiliario dijo nos equivocamos en este mercado es porque la persona que compró esta propiedad en residencial tan bonita en Hawái lo hizo porque prefiere tener su dinero en efectivo invertido en un pedazo de bienes raíces que en el banco. ¿Qué te dice eso? Sí, ya sabes, cuanto más lejos estés de la verdad, más pobre serás. Y la mentira más grande jamás contada es que se necesita dinero para hacer dinero. Eso no es cierto, ¿verdad, Kenny? Correcto. No necesitas dinero, solo necesitas ver lo que sea que estés viendo y luego el dinero fluirá. No te preocupes por ser el patrón del Titanic. Yo lo he leído varias veces, pero siempre es una buena experiencia de natación. Así es como te vuelves más inteligente. Nunca he perdido dinero en el sector inmobiliario. Aunque me haya metido en problemas, nunca he perdido dinero. Cuando luchas y cuando haces lo que tienes que hacer, te vuelves más y más listo. Y yo digo, hombre, estoy encantado de haberme metido en este problema porque me volví más inteligente.
La razón por la que digo esto es por la que la persona promedio se ha tragado lo de ir a la escuela, conseguir un trabajo, ahorrar dinero, salir de la deuda e invertir en un 401k o en un IRA. No se aprende nada de esa manera, no se aprende nada, por lo tanto, saltando a la pista como inversor idiota es cuando te vuelves más inteligente con bastante rapidez, ¿verdad? Me encanta este dicho de Warren Buffett: cuando baje la marea verás quién nada desnudo. Y la marea está bajando, amigo. Y va a haber un montón de oportunidades. Dijiste que los cuerpos estaban empezando a flotar hacia la parte superior, es cierto. Los pobres son los que están más alejados de la verdad. He estado pensando en esto un montón de veces, me lo he estado preguntando. La verdad es que resulta ser muy interesante, porque lo que hicieron fue poner un punto en el medio y decir, esta es la verdad, en todos los casos, la verdad. Y luego lo que sucede es que a medida de que te alejes más y más de la verdad, en realidad afecta a tu salud, a tu riqueza, a todo tipo de cosas. Y entonces lo que pasa es que tú eres el que tiene una realidad o una percepción de dónde estás parado. Y la razón por la que este se afina perfecto es porque en Padre Rico, Padre Pobre, mi padre pobre siempre decía, no puedo permitírmelo, no puedo hacerlo, ¿crees que estoy hecho de dinero? Mi padre pobre estaba muy lejos de la verdad. Y por eso cuando oigo a alguien decir, oh, no puedo hacer eso, no tengo dinero, como hubiera dicho mi padre pobre, mi padre rico me hubiera dado una bofetada de la cara y me hubiera dicho, niño estúpido, se supone que no debes usar tu dinero bajo ninguna circunstancia. La recesión va a ser peor de lo que los analistas esperan y el fondo va a ser más bajo de lo que los analistas esperan. A menudo se da el caso de que si miramos alrededor del mundo tenemos a Estados Unidos o a Norteamérica, también puedes añadir a Canadá, tienes a la UE, tienes a China, tienes a Japón. Todos son economías importantes, puedes estar en diferentes partes del ciclo económico, no es extraño que una parte esté en recesión, pero que otra parte del mundo lo esté llevando mejor. Retomemos todo esto de la teoría de la locomotora. La locomotora va a sacarnos a todos del aparcamiento y nos pondremos en marcha. No es inusual tener recesiones en los Estados Unidos, en Europa, en países particulares en Europa o en Japón. Japón ha tenido 9 recesiones desde 1989, repito, 9. Lo considero como una larga depresión de 30 años. Normalmente a uno no le va muy bien y otra parte del mundo le va mejor. Esto no es el caso. Lo que está ocurriendo ahora mismo, según lo veo, además de que hay muchos datos que lo respaldan, es que vamos a entrar o puede que ya estemos en una recesión global. Ahora bien, esto es raro. Es raro cuando China, Japón, Estados Unidos y Alemania están en recesión al mismo tiempo. Eso es lo que está pasando. Es un gran problema por razones obvias, ya que afecta básicamente a todo el mundo. Pero no hay reserva de vida. No es que China vaya a sacarnos de todo esta con exportaciones baratas o que Japón vaya a pisar el acelerador en términos de inversión en activos fijos. Realmente es una muy mala señal. Para ser un poco más específicos, acabamos de ver que la PIB de Estados Unidos el cuarto trimestre creció a una tasa anualizada del 2,9%. La gente dice, sí, está bastante bien, pero en realidad no es bueno para los estándares posteriores a 1980. No es bueno, en absoluto, para los estándares posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aunque para después del 2008 sea cierto que no está mal, independientemente tienes que desglosarlo y ver lo que creció. Los inventarios fueron un gran contribuyente, las exportaciones netas también fueron otro gran contribuyente, además de los bienes de consumo duraderos junto a las inversiones en activos fijos en particular. Hay una gran carga de pedidos de aviones de Boeing, que es notoriamente irregular. Tendrán un gran mes, un mes explosivo, y luego nada durante un par de meses. No nada, pero algo muy tenue. Si nos concentramos en esto, los inventarios se cuentan como parte del PIB, por supuesto, pero no es necesariamente algo bueno. Si los inventarios se acumulan, significa que los minoristas no compran lo que llega. Podría retomarnos a la ruptura de la cadena de suministro, volver a, digamos, la primavera de 2022. La cadena de suministro se había desmoronado por completo. Si fueras un gerente de compras y te dijeras a ti mismo, está bien, estamos saliendo del COVID, vamos a empezar
a crecer, pero la cadena de suministro está rota, así que en lugar de pedir un contenedor, voy a pedir 3 contenedores, porque tal vez uno de ellos vaya a pasar a través del cuello de botella la próxima semana. Solo quiero uno, pero voy a pedir 3 y espera lo mejor. Lo que ocurrió fue que se alivió mucho, no por buenas razones, no realmente por razones logísticas, sino porque los consumidores se ralentizaron mucho a partir de junio, en parte como reacción a que la Reserva Federal empezara a subir los tipos en marzo de 2022 y entonces llegan los 3 contenedores. Por lo tanto, en el momento exacto en que la destrucción de la demanda comienza a suceder, el inventario se va anquilosando. Entonces, ¿qué hacen los minoristas o los mayoristas? Pero para el caso, el por menor recorta los precios de las ventas 2 por 1, porque los inventarios son una pesadilla para los minoristas por razones muy obvias. Número 1. Tienes que financiarlos por lo que se come en el capital del trabajo. Podría ser el efectivo, pero tienes un montón de cosas en la trastienda. Número 2. Simplemente ocupan espacio. Conllevan costes de seguros y costes por el estilo. Para la otra cosa que la gente subestima es que las cosas pasan de moda. Los estilos de la primavera pasada no serán los mismos estilos de la próxima primavera, por lo que se deberían tener menos cosas para primavera. Nos estamos acercando a esta, por lo que, buena suerte. Por eso te deshaces de estas cosas. Respecto a la electrónica de consumo, tienes un iPhone 13. Aún así todo el mundo querrá un iPhone 14. Podemos tomar esto como referencia. La acumulación de inventarios es una señal muy poco saludable. Significa que el sector minorista se está secando, que la destrucción de la demanda está en marcha, que los costes están subiendo porque tienes que financiar todo esto y que tus márgenes de beneficio están bajando. Así que no me tranquiliza mucho. Pero lo siguiente, y esto es muy importante, un trimestre son 3 meses, obviamente, en la medida en que puedes desglosar los datos mensuales, y es cierto, hay muchos datos mensuales, sí, un 2,9% anualizado para el trimestre, pero realmente se ralentizó en diciembre, así que fue una especie de curva menguante. La Navidad fue un desastre, es cierto que la gente compró cosas para Navidad, pero muy por debajo de las expectativas, y de nuevo volvemos a la acumulación de existencias en el peor momento posible. Por esto, parece que Estados Unidos en 2023 comenzará una posible recesión en diciembre. De no ser así, esperemos que comience pronto, pero por ahora está ocurriendo lo mismo en Europa. Obviamente en Europa tuvo un respiro con el clima a medida que avanzaba el año y esto es un factor muy importante. Los precios del gas natural se dispararon y los del petróleo volvieron a dispararse a mediados de 2022. Fueron bajando y la gente lo esperaba. Me incluyo cuando pensaba que en invierno subirían, pero el invierno resultó ser bastante suave. Vi fotos de gente paseando con una camisa de kayak por Copenhague. Eso fue un descanso, un acto divino que funcionó. Tuvieron un pequeño respiro, pero eso no significa que todo esté bien o que todo esté fuera de peligro. Además, están pasando otras cosas. China es un caso perdido. Pasaron de lo del cero COVID, que era una mala política pública y una mala política de salud, pero lo hicieron de todos modos. Tal vez por razones políticas, porque Xi estaba tratando de pasar por el Congreso Nacional del Partido en octubre de 2022. Es lo que hizo y es emperador de por vida. El nuevo emperador Xi reaccionaron justo a tiempo. Es cierto que hubo disturbios a partir del 24 de noviembre de 2022 bastante malos. La gente arrasó las ciudades, derribaron todas esas carpas de pruebas, derribaron barricadas, colgaron pancartas y líderes en Beijing miraban esto pensando la plaza Tiananmen en 1989. Por eso rectificaron y dijeron, está bien, dejémoslo estar, abramos todo de nuevo, que todo el mundo se infecte y haremos lo mejor que podamos. Una de las formas de superarlo es dejando que se desarrolle de lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Esto es lo que funciona en América del Norte y en Europa. Pero todavía hay muchas cosas que no están cubiertas. El colapso inmobiliario, la deuda excesiva, el declive demográfico, el simple impacto de la gestión descendente cuando no se puede hacer todo bien y la desvinculación de Estados Unidos. Además, Estados Unidos está cortando las exportaciones de alta tecnología a China, incluidas las exportaciones a terceros países, donde dependen de las licencias o equipos estadounidenses. En definitiva, China está en un agujero profundo, probablemente en una recesión. Japón lo mismo, en resumen, la economía mundial está en mala forma, va a entrar en recesión. Ahora, mucha gente dice esto, vamos a tener una recesión, como si no fuera una gran cosa, pero esperan una recesión leve. Yo veo una recesión mucho más severa basada en muchos factores, algunos de los cuales ya hemos comentado. ¿Qué significa esto para los mercados financieros? Esta es la mejor manera que he sido capaz de encontrar para explicarlo.
Imagina que estás en un pub irlandés y tienes 3 narradores irlandeses. Yo soy en parte irlandés, así que puedo hablar del espectáculo irlandés. Esto cuentan 3 historias diferentes. Tienes que escuchar cada una de ellas. Tenemos la historia de la Reserva Federal, la historia del mercado, y luego hay algo llamado realidad, que es lo que realmente está ocurriendo. La historia de la Fed es más o menos así. En realidad, pronosticar lo que la Fed va a hacer es la cosa más fácil. No porque tenga una bola de cristal o sea más inteligente que nadie. La Fed en realidad te dice que todo lo que tienes que hacer es escuchar y creer en ellos. Ahora bien, mucha gente no entiende o no escucha algo como, oh, la Fed nunca haría eso. Ellos lo harán, lo dicen en serio. Y Jay Powell está probablemente enfermo. Ha dado 6 discursos, ya sea en reuniones del FOMC, las conferencias de prensa o el discurso de la institución Brookings a finales de noviembre. También Jackson Hole, el 26 de agosto, sigue repitiendo lo mismo. Él dice, la inflación es el trabajo, punto. No estamos realmente preocupados por otra cosa que no sea la inflación, y no vamos a descansar hasta que la bajemos al 2%. También dijo que íbamos a tener una recesión. No usó la palabra con R, pero no hace falta un anillo decodificador para darse cuenta. Dijo que el desempleo iba a subir, y en el discurso de Jackson Hole utilizó la palabra dolor, como 5 veces en un párrafo. He estado haciendo esto durante 45 años. Nunca había oído a un presidente de la Fed usar la palabra dolor. Dijo, va a haber mucho dolor, va a sentir el dolor. Pero el punto es que lo dijo en serio y ha estado yendo por ese camino. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de llegar a algo llamado la tasa objetivo y me podría decir, hey Jim, ¿cuál es la tasa objetivo? Bueno, yo no sé cuál es el número, pero tampoco Jay Powell, nadie sabe cuál es la cifra. Sin embargo, la teoría es que el tipo objetivo es el tipo lo suficientemente alto como para que la inflación baje por sí sola sin más subidas de tipos. Esa es la definición. Entonces, ¿cuál es ese número? La Fed piensa que es 5 y 4. El mercado de alguna manera piensa que es 4 y 3/4. La Fed no está allí todavía. Van a tener que subir otros 25 puntos básicos el 22 de marzo, que es el próximo FOMC. Y de nuevo a principios de mayo, habrá 2 subidas adicionales de 25 puntos básicos además de lo que acabamos de ver, lo que llevarán a 5 y cuarto. A partir de ahí se pasa a la pausa. Powell dice que podría durar un año y tal vez hasta principios a mediados de 2024 estemos viendo recortes de tipos, pero tenemos que tener la inflación bajo control. Y no es así, es decir, la inflación ha bajado mucho. Empezó a caer como una piedra, están subiendo los tipos y la inflación está bajando. Eso está claro, pero por lo que no saben es que si los tipos de interés están bajando porque están subiendo los tipos o si ya han alcanzado el tipo terminal y está bajando por sí mismo, simplemente no lo saben. Y este es un gran problema, porque si están en la tasa terminal simplemente no lo saben y siguen apretando lo que están haciendo, van a apretar demasiado, probablemente ya lo han hecho, y esto va a formar parte de que la economía entre en una grave recesión. Vayamos a nuestro siguiente narrador irlandés. Este es el mercado. Realmente tenemos al mercado de valores y al mercado de bonos. El mercado de bonos es mucho más inteligente, pero el mercado de valores está diciendo, sí, la Fed está subiendo los tipos y la inflación está bajando, pero creemos que ya estamos en la tasa terminal. No solo eso, creemos que van a hacer meme de que la Fed se dará cuenta antes de que lleguen a 5 y cuarto, antes de que suban los tipos en mayo. Tal vez incluso en marzo. Puede que hayan terminado y debido a la recesión, la Fed recibirá una llamada de atención. Pivote, la famosa palabra pivote significa recortar los tipos y que esto llevará a la economía en un aterrizaje suave. Esto del aterrizaje suave es como el cuento de hadas de Ricitos de Oro. Esto es el escenario de aterrizaje suave de Ricitos de Oro, donde el mercado tiene razón y la Fed está equivocada, pero la Fed se dará cuenta de que el mercado tiene razón y bajará los tipos. Sí van a recortar los tipos, compren acciones. Wall Street siempre termina cada análisis con compren. Sí. El mercado de bonos está contando una historia completamente diferente. Si nos fijamos en la curva de rendimiento del tesoro, en la curva del rendimiento de futuros del euro-dólar, en la curva del rendimiento de bonos alemanes, todas están invertidas. Todas están invertidas ahora. Cuando las inversiones suceden, simplemente significa que la tasa a largo plazo es menor que la tasa a corto plazo. Esto sucede en la curva de rendimiento del tesoro. Están invertidos en un mes a 20 años. No es como de 2 a 5, de 5 a 10. La nota mensual está rindiendo más que una nota de 20 años. ¿Se entiende? Esto invierte toda la curva de rendimiento.
Estamos viendo algo a nivel mundial que nunca hemos visto, y es el mejor indicador de una recesión. La última vez que vimos algo así fue en 2007, justo antes de la catástrofe financiera de 2008. Por lo tanto, en el mercado de valores está diciendo que todo está bien. Ricitos de oro, aterrizaje suave. La Fed va a recibir el meme, por lo que van a recortar los tipos, el pivote y compren acciones. El mercado de bonos está diciendo no, esto es malo y va a empeorar. En realidad es demasiado tarde para que la Fed haga algo al respecto. Verás, cuando empiezan estas inversiones, a menudo se adelantan como un año o algo así. ¡Hey, cuidado! Parece que la curva de rendimiento de futuros del eurodólar dentro de un año estará más invertida, pero lo que sucede es que la medida que te acercas a la cosa real que te preocupa, la inversión se acerca más y más. Ahora está literalmente a un mes o menos. Esa es una gran bandera roja o una luz de advertencia, como quieras llamarlo. Las tasas de interés son un indicador rezagado. Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo podría subir los tipos de interés si estamos en recesión? La respuesta debería ser, cuando te acercas a la recesión, ¿quién se da cuenta primero? Bueno, la Fed se da cuenta la última, suelen ser los últimos en enterarse. Wall Street es el penúltimo en enterarse. Los primeros en darse cuenta son los verdaderos empresarios. Los empresarios, los dueños de restaurantes, tintorerías, los taxistas e incluso las medianas empresas. Ellos lo ven. Si estás en el negocio del transporte es en el tiempo real. Si los inventarios están por las nubes y los nuevos pedidos se reducen drásticamente, no estás moviendo nada por camión. Ahora, ciertos negocios que son concurrentes, las curvas de rendimiento de las que hablaba son muy buenos indicadores de futuro. Te dice que lo que va a pasar después, mucha gente de negocios vive en el mundo real en tiempo real. Saben lo que está pasando ahora y el mercado de valores tiende a darse cuenta más tarde. Pero es lo que respecta a la banca y al crédito, lo que sucede es que si eres una persona de negocios y ves que el negocio se dirige hacia abajo, por menos clientes o lo que sea, saldrás a pedir prestado todo lo que puedas. Algo así como, hey, se avecina una recesión muy mala. Si tengo líneas de crédito y voy a usarlas ahora, no quiero que mi banco cambie los términos, no quiero que las cláusulas cambien de un día para otro, por lo que voy a pedir prestado todo lo que pueda. Eso crea la demanda de fondos y los tipos de interés suben. Entonces la recesión golpea y los banqueros dicen, ¿qué está pasando? Las pérdidas de crédito comienzan a subir y luego simplemente los tipos se apagan y se elevan los estándares. Dejan de tener pérdidas y el interés comienza a bajar. Pero las tasas de interés alcanzan su punto máximo después de que la recesión ya haya comenzado, por lo que las tasas de interés pueden no haber alcanzado su punto máximo todavía, incluso las del mercado del tesoro, por lo que no es inusual. La Fed probablemente ya haya apretado demasiado, es posible que ya estén en la llamada tasa terminal y simplemente no lo sepan. Van a seguir como hasta ahora por razones que he explicado. Esto significa que va a empeorar las cosas. Van a hacer que la recesión sea aún peor. Y pueden pivotar para decir que podría haber un recorte de tipos. No será en abril, pero bajada de tipos en agosto, tal vez. Yo no lo descartaría, pero por una razón muy mala. En otras palabras, si la Fed recorta los tipos, que puede que lo haga, el pivote puede ser real. No es porque diseñaron un aterrizaje suave, por ricitos de oro y demás, es porque metieron la pata como de costumbre. Como lo han estado haciendo desde 1913, apretaron demasiado, no miraron los indicadores adelantados que describí y se dieron cuenta demasiado tarde. Es entonces cuando tienen que pisar el freno o quitar el pie del freno en términos de subida de tipos y luego pivotar. Esta película ya la hemos visto, es exactamente lo que pasó en 2018. La recesión va a ser peor de lo que los analistas esperan y el fondo va a ser más bajo de lo que los analistas esperan. Podríamos estar mirando desde los niveles actuales. Hay que tener en cuenta que están bajando significativamente desde el 1 de enero de 2022. En el caso del Nasdaq, el cambio de tendencia comenzó en noviembre de 2021, por lo que estamos por debajo de esos niveles. Tal vez hayamos alcanzado alguna medida móvil, pero no estamos ni cerca de los antiguos máximos. Podría bajar fácilmente, bajar un 30% y no me sorprendería si bajara un 50%. Si miras la S&P, está, ya sabes, en unos 2000, 2100 o algo así. Estamos teniendo esta discusión de los expertos del mercado que no cuentan tener sobre si creemos que los beneficios podrían comprimirse en X cantidad o si que las acciones podrían bajar hasta lo que sea. Pero luego está el costo humano, ¿verdad? Las malas recesiones generalmente viven acompañadas de muchas pérdidas de empleo.
Hay mucho dolor económico y financiero que la gente asume porque sus carteras de acciones bajan o porque los precios de sus viviendas se corrigen. Parece que el mercado inmobiliario de Estados Unidos está comprometido ahora a corregir, pero luego está el coste humano real de las personas que pierden sus puestos de trabajo y, básicamente, el daño que hace esto a sus perspectivas de futuro, ¿verdad? Si nos fijamos en los datos de desempleo y en los datos de nómina, para mí, parece como un cuento de hadas en este momento. Las estadísticas reales por las cuales la Fed parece estar navegando, como por ejemplo, que el mercado de trabajo todavía parece estar súper robusto. Hay un montón de gente que ha hablado sobre el hecho de que algunos de estos números parece que en realidad no coinciden con una gran cantidad de otros conjuntos de datos en el terreno de muchas empresas. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. ¿Ves, dado que esta recesión podría ser peor de lo que la mayoría espera ahora mismo? Despidos a gran escala, del tipo que hemos visto en alguna de las malas recesiones anteriores, como 2008 a 2001. La respuesta es sí, en primer lugar ya lo estamos viendo. No tengo muy claro cuáles son los números exactos, pero los despidos son del orden de 10,000 o 20,000 empleados despedidos en Google, Amazon, Facebook y otras empresas tecnológicas. Afecta a otros sectores también, pero la tecnología en particular ha participado en una serie masiva de despidos. Es entonces cuando la gente dice, bueno, espera un segundo, ¿cómo es que no han aparecido en las cifras de desempleo? Porque las tasas de desempleo están alrededor del 3.5-3.6%. No hemos visto este nivel de desempleo tan bajo desde la década de 1960. Esto no es como un buen año o una buena deuda. Este es el más bajo desde la década de 1960. Y la Fed, por supuesto, lo mira desde cerca. Tienes razón sobre este punto. Y lo que dicen es que creen que en la curva de Phillips, que es ciencia basura. La curva de Phillips, para aquellos que no estén familiarizados, dice que hay una relación inversa entre el desempleo y la inflación. Así que si el desempleo es alto, la inflación es baja. Y si el desempleo baja, la inflación sube. Por lo tanto, si se quiere reducir la inflación, hay que esperar que aumente el desempleo, y eso es lo que cree la Fed. Lo que acabo de decir no tiene sentido, no es verdad. Si piensas que es una matrix de desempleo e inflación que tenemos, a finales de los 70 teníamos alto desempleo y alta inflación. ¿Qué tuvimos entre 2009 y 2019? Tuvimos bajo desempleo y baja inflación. ¿Qué tenemos ahora? Bajo desempleo y alta inflación. Así que, ¿cómo no puedes rellenar todas las casillas de la métrica? Esto significa que no hay correlación. Es decir, puedes describirlo, puedes calcularlo, pero ponerlo en un gráfico, pero no hay correlación. La última vez que miré la curva de Phillips estaba plana, y al menos donde yo estudié las curvas eran curvas, así que es basura. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.